nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? Que es nuestro ADN. No sé cuántos de los que están aquí hayan recibido este magneto. Levanten la mano. O mejor, bajen la mano. Mejor voy a hacer otra pregunta. ¿Quién no lo ha recibido? ¿Ok? Muy bien. A la salida, los de primeras impresiones le van a entregar uno para que usted se lo lleve a su casa y vea el ADN de Chase Oaks, ¿verdad? Ese está en español. Es el ADN también de nosotros. Y la semana pasada André nos hablaba de que Jesús nos marca la pauta. Hoy vamos a irnos a la esquina inferior izquierda para ver otro tema del día de hoy que se llama Somos flexibles y adaptables. Y se preguntará, ¿y qué significa eso, verdad? Tal vez si tiene usted tiempo en el cristianismo se pregunte, ¿será eso de manera doctrinal? ¿Somos flexibles doctrinalmente? ¿O qué significa? Pero antes de que hablemos del tema precisamente, le hago otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta el cambio? Se quedaron pensando, ¿verdad? Creo que la pregunta correcta es, ¿a quién de ustedes no le gusta el cambio? Levante la mano. Sí, los demás no responden ni una ni otra, o sea que no les gusta el cambio, ni sí les gusta el cambio, sino todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, pero sabe que nuestra naturaleza humana no le gusta el cambio. Y cada que tengo una oportunidad de dar algún taller, le pido a la gente que se cambie de lugar. ¿Y qué cree que cara me hacen? Ay, así como, ¿de veras? ¿verdad? Porque nos gusta sentarnos de donde siempre, acomodarnos. Y si yo le preguntara quién se sienta de este lado, sabría usted, ¿verdad? ¿Y quién se sienta del otro lado? Y si alguien falta, fíjate, faltó esa persona porque está su lugar vacío. Somos gente de hábitos, y eso realmente, si son buenos hábitos, está bien. Pero de repente ya las cosas cambiaron y seguimos con nuestro hábito anterior. Y déjeme le digo una cosa. A ver, otra encuesta. Levante la mano el que alguna vez tuvo un teléfono Nokia. Todos tuvieron, bueno, no todos, muchos, ¿verdad? Los jóvenes dicen, ¿qué es eso? Le digo una cosa que le va a sorprender para los jóvenes que no supieron que antes había teléfonos Nokia, ¿verdad? Nokia en el 2007, y ahí está su foto, dominaba el mercado mundial de teléfonos celulares. Tenía el 51%. ¿Cómo ve? O sea que 1 de cada 2 teléfonos celulares del mundo era Nokia. Aquí nuestros ancestros ya lo comprobaron, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? El día de hoy ya no existen, bueno, sí existen, pero nadie los compra, ¿verdad? Si ustedes checan, fíjense, ¿quién creen que domina el mercado de teléfonos celulares el día de hoy? Apple, ¿quién más? Samsung. Bueno, tiene razón, pero Apple tiene la grandísima cantidad del 24% a nivel mundial. Y Samsung el 23%. Así que fui buscando porque no me aparecía, no que ahí en la estadística que estaba buscando, me apareció este lugar 14. ¿Y sabe por qué? Porque los de Nokia dijeron, no somos flexibles ni adaptables. Si quieren un teléfono va a ser el que a nosotros nos gusta. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Ay, ternuritas, ¿verdad? Nadie les compró sus teléfonos. Bueno, ahí está lo tremendo de que los directivos de Nokia dijeron, nuestro teléfono es tan bueno, es magnífico, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo usa. ¿Por qué cambiar? Y cuando salió el sistema operativo que usan los de Samsung, ¿saben cuál es? Android. Fíjese que ni siquiera es de ellos, salió Android. Ellos dijeron, no, nosotros no ocupamos eso, nuestra gente prefiere el nuestro. Y así ellos se empeñaron en no cambiar hasta que los cambiaron. Pero bueno, pero hay otro imperio que le quiero contar el día de hoy. Ahora sí, me enseñan la foto de este imperio que se llama Blockbuster. A ver, levanten la mano, ¿quiénes alguna vez fueron a Blockbuster? Ya. Bajen la mano. Los jóvenes, ¿y qué era eso?
Bueno, para los jóvenes que tal vez, miren, antes, hace tiempo, dice la historia, que vendían DVDs, ¿verdad? Y había unos, tú veías, ibas a la tienda y ibas a la tienda de Blockbuster que estaba en todo lugar y ibas con tu papá o tu mamá y escogías las películas para todo el fin de semana, ¿verdad? 2 para los niños, 3 para los adultos, ¿verdad? Y así toda la semana tenías diversión. ¿Qué crees? ¿Qué crees que le pasó a Blockbuster? Apareció Netflix. ¿Quién tiene Netflix? Levanten la mano. Ustedes son los culpables de que no haya Blockbuster. Ustedes se dan cuenta. Pero les va a sorprender más lo que les voy a decir. El dueño de Netflix y el cofundador de Netflix, que aquí tengo el nombre, Mark Randolph, fueron a visitar a los directivos de Blockbuster. ¿Saben para qué? Para venderles Netflix. ¿Y qué cree que dijeron los de Blockbuster? Exacto, ¿estaban ahí? Dijeron, ¿quién querrá esa cosa que está en línea? Está comprobado científicamente que los negocios en internet no funcionan. Ya sabe usted la historia de lo que pasó, ¿verdad? El día de hoy nada más hay un Blockbuster en todo Estados Unidos y es un museo. Bueno. Ok, ¿se da cuenta cómo el mundo cambia? La función de Blockbuster era entretenimiento, pero pensaron que su función era tener tiendas, no entretener a la gente, sino tiendas, y ahora Netflix proporciona el entretenimiento y Blockbuster ya no existe. Los de Nokia pensaron que su función era hacer teléfonos cuadrados con teclado. Y no se dieron cuenta que su función era comunicar a las personas de la mejor manera. Así que olvidaron su función, se casaron con la forma, el teléfono cuadrado con teclado, y ahora ya no existe. Y por eso nosotros tenemos esta declaración como iglesia, fíjese. Así está nuestro ADN, de que somos flexibles y adaptables. ¿Por qué? Aunque nuestras funciones bíblicas siguen igual, cambiamos ¿qué? Las formas de nuestra iglesia para alcanzar una cultura cambiante. Buscamos oportunidades para modificar, ¿cuánto? Todo lo que hacemos. O sea que algún día me van a cambiar también a mí. Todo lo que hacemos para ser más efectivos ¿en qué? En la misión que se nos ha encomendado. Buscamos oportunidades. Como iglesia queremos mantenernos abiertos a las oportunidades de cambio. Ojo, no es fácil, ni es automático, ni se nos da porque seamos muy espirituales. Tenemos que conscientemente aplicarnos para el cambio. Muy bien, pero ¿cuál es la misión? Porque hablamos del cambio y de repente nos puede dar miedo de qué cosa es la misión. Y vamos a escuchar la misión de labios del Señor Jesús. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Y este es el último mensaje que les da Jesús a sus discípulos antes de irse de esta tierra. Les da las últimas instrucciones y les dice, este es mi último mandamiento, su última instrucción, su última orden es esta. Y dice así, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures qué? Nuestro reino. Fíjense, ¿por qué hacen esta pregunta a ellos? Y hago un alto aquí. Porque ellos sabían que Jesús ahora era el Mesías. Y según la profecía, allá en el libro de Joel y en Ezequiel, decía que el reino mesiánico iba a comenzar. Ellos ya estaban listos para el reino mesiánico, ya estaban listos para quitar a Roma y que ellos fueran ahora los importantes. Y por eso le dicen nuestro reino, no le dicen tu reino, ¿verdad? Le vas a Israel, el reino, o sea, nosotros. Y fíjese, Jesús, bueno, nos tiene mucha paciencia. Vean la respuesta de él. Y él les contestó, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos. ¿Y a ustedes qué? Hoy no les corresponde saberlo. Pero, esto es más importante, le dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
Wow, ahí está la visión y la misión de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a ser mis testigos. Pongan una pausa en el reino y ahora pónganle play a testigos. Y escucharon ellos estas instrucciones y les dijo, le van a hablar a la gente. ¿A cuál gente? A toda la gente, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y fíjate, voy a hacer otra pausa. Me gustaría decirles a ustedes de cuando los discípulos oyeron esto, se emocionaron y dijeron, sí. Pero no, ¿verdad? ¿A dónde? Bueno, Jerusalén sí. Judea también. Samaria, es que no los conoces, ¿verdad? Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso no les dio mucho gusto. Pero ahora la instrucción exacta del Señor. Y aunque la instrucción era clara, la interpretación para ellos no era clara. Y ahorita vamos a ver el por qué. Voy a avanzar y van a saber por qué les era muy difícil entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y bueno, y pasó lo que tenía que pasar, de que no fueron. No fueron porque dice que se quedaron en Jerusalén, porque la iglesia, llegó el Espíritu Santo, la iglesia comenzó a crecer y crecer, y ahora ya eran miles y tenían tan buen compañerismo. La palabra que usan ahí en griego es koinonía. Tenían todas las cosas en común, compartían, celebraban, comían. ¿Y quién se quiere ir de aquí? Pasa como cuando tenemos una fiesta aquí en K-Sox, ¿verdad? Y ya son las 5 y nadie se quiere ir. Estaban estos. Oigan, ¿y llevar el evangelio al fin del mundo? Bien, gracias, ¿verdad? Y entonces no se fueron. Tuvo que llegar una persecución para que se fueran algunos y el evangelio comenzó a correr. Y bueno, ya esa es otra historia. Pero lo que les quiero decir es esto. Les dieron la instrucción, pero no cambiaron porque se parecían a algunas personas que les es muy difícil el cambio. Qué difícil es cambiar, y voy a explicarles ahorita el por qué. Pero entonces alguien sí fue, y en este caso fue Pablo. El apóstol Pablo fue el que lleva el evangelio a otras regiones del mundo. Lo lleva a las regiones que están alrededor de Israel, en este caso que sería Asia Menor, o diríamos ahora sería las partes de Europa donde está Turquía. Fue a esas zonas ahí, a las zonas de alrededor de Israel. Llevó el evangelio a todas esas regiones. Y entonces ahora sí pasa algo. La gente comienza a escuchar de Jesús. Los que no son de Israel. Se empieza a cumplir el mandamiento de Jesús de llevar su mensaje a todas las naciones por parte de Pablo. Y ahora sí, ¿qué cree que le pasa a la iglesia que está en Jerusalén? La que no había ido. Ahora sí va. Pero fíjense a lo que va. Vamos a ver en Hechos 15, 1 y 2. La iglesia en Jerusalén, cuando se entera que ahora los gentiles son cristianos, dice, espérame, no. Así es como siempre se han hecho las cosas. Y fíjese lo que pasa. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes. A ver, ¿a quién le fueron a enseñar? Fíjese que fueron a evangelizar a los cristianos. Qué cosa, ¿verdad? Fueron a evangelizar a los cristianos. Primero no fueron, pero ahora ya que Pablo fue, ahora fueron a reevangelizarlos. Y dice así, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Ah, caray, ¿qué es eso de circuncidar? Bueno, la ley de Moisés estipulaba ahí bien claramente que la única o la señal, dijéramos, física del pacto que tuviera Dios con su pueblo era la circuncisión. Así que a cada bebito que tenía 8 días de nacido, en su parte masculina le cortaban un pellejito para que fuera circuncidado. A los 8 días de nacido, pues no es un problema, ¿va? El bebé no opina, no le duele y pues ya grande no se acuerda. Pero bueno, pero entonces es una señal mandada por Dios para su pueblo. Entonces ahora ellos están sorprendidos. ¿Cómo de que no obedecen la ley de Moisés y no están circuncidados? Ellos querían que pasaran por esta primera etapa. Para ser cristianos, primero tienen que ser judíos y circuncidarse y cumplir toda la ley, y ahora sí son elegibles para ser cristianos. Continúa Pablo en el versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos
y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tienen o no tienen que seguir la ley de Moisés los gentiles que no saben nada de la ley? Los de Judea decían que sí, Pablo y Bernabé decían que no. Y bueno, llegan a Jerusalén y empieza un gran debate. Eso lo van a encontrar en el libro de Hechos capítulo 15. No puedo traerles la historia en este momento, pero es una gran historia que se está viviendo allí y empiezan las discusiones a favor y en contra. Y ocurre lo siguiente. Por fin llegaron a una conclusión, y eso pongo ahí conclusión de Pedro. En Hechos 15, 8 al 11 dice Pedro así: Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles, ¿qué? El Espíritu Santo, tal y como lo hizo con nosotros. Fíjense lo interesante. ¿Cómo sabían que Dios los aceptaba? Porque le dio su Espíritu. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Entonces viene lo tremendo. ¿Por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¡Wow! Voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjate que, aunque nos suena, para nosotros ya somos después de esta época, ya estamos nosotros en un momento en el cual ya lo vemos hacia atrás y estamos tan acostumbrados a lo que leemos, ya sabemos lo que sigue. Pudiera ser que no nos sorprendiéramos de esto que está pasando. Pero déjame decirte una cosa, los primeros cristianos judíos, cuando ellos están viendo esto y están oyendo esto, no lo pueden creer. Y te voy a hacer la comparación aquí. Puse una comparación. Lo que está pasando en su mente y en su corazón. Renovarse o morir. Puse aquí. Ellos primero estaban que el mensaje se había comunicado en hebreo, que el templo se encontraba en Jerusalén, que tenían que seguir la ley de Moisés, que la señal del pacto era una circuncisión física, que los que enseñaban en el templo eran de la tribu de Leví y nadie que no fuera de la tribu de Leví podía enseñar en el templo, y que esta señal era solo y exclusivamente para los judíos. Así que si tú querías conectarte con Dios, tenías que volverte, le llamaban en aquel tiempo, un prosélito o un convertido de los judíos para poder ahora sí conectarte correctamente con Dios. Y eso era verdad, eso era verdad porque Dios mismo se los había dicho. Pero ahora, al llegar Jesús y el Espíritu Santo les da otra instrucción diferente. Y fíjate lo que ahora pasa. Ahora es los evangelios es el Nuevo Testamento, se escribe en griego. Y ahí comenzamos con los problemas. Se escribe en griego, ya no está en hebreo. Ahora el templo ya no está en Jerusalén. Ahora el templo se encuentra en todo lugar. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tú y yo somos el templo. ¡Wow! O sea que ya no es un lugar físico, ahora es un lugar espiritual. De hecho, esto no es el templo, ¿eh? El templo es tú y yo, y la iglesia somos todos. Ya no se sigue la ley de Moisés, ahora se sigue la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Porque te puedes preguntar, ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, Jesucristo una vez tuvo esta conversación con un escriba y él le pregunta los mandamientos y Jesucristo le dice, ¿cuáles son los mandamientos más importantes, verdad? Y concluyen que son los siguientes: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas. Y el segundo es similar: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume la ley y los profetas. Y si quieres saber más específico, bueno, hay que checar lo que Jesucristo enseñó en el sermón de la montaña y empieza a decir, ustedes escucharon que fue dicho esto y esto. Bueno, ahora el mandamiento es este:
Y por ejemplo, voy a hacer dos comentarios rápidos. Oíste que fue dicho de que debes amar a los que te aman y ayudar a tus enemigos, ¿verdad? Pues bueno, yo te digo que debes amar a tus enemigos, orar por ellos y bendecirlos. ¡Ay! Esa es la ley de Cristo, ¿eh? Amar a tus enemigos. Pagar bendición por mal. Si te maldijeron, ¿qué tienes que hacer? Y voy a decir la más difícil, ¿eh? ¿Y si te pegan en una mejilla? ¡Oh! Esa es la ley de Cristo, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, nada más, esto no está en la Biblia, sino que un hermano buscando aplicar eso, dice que una vez alguien le pegó en este lado y dijo, pégame en este para que ahora siga yo, ¿verdad? Pero no es así. Lo que quiere decir es, ¿sí? El amor ahora es la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti. Esa es la ley de Cristo. Muy bien, continúo. Antes tenía que hacer la circuncisión física, tenía que haber una prueba en tu cuerpo de que eras parte del pueblo de Dios. Pero ahora era la circuncisión ¿de qué? Del corazón. Wow. Antes los levitas eran los sacerdotes, la tribu de Leví. Ahora es el sacerdocio ¿de quién? De todos los creyentes. Por supuesto que también hay dones y hay que da el Espíritu Santo, pero sabes, tú y yo, todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y donde quiera que tú estés, ahí está Dios contigo y tú puedes hablar con Dios y también orar por alguien. No tienes que decir, ay, ¿sabes qué? Permíteme, deja buscar que venga el pastor para que ore por ti. No, porque ahí está Dios contigo, Jesús en tu corazón y tú puedes orar por las personas. Se volvió el sacerdocio de todos los creyentes. Y si recuerdas alguna predicación pasada, mencionamos que había en la iglesia cristiana, era el único lugar donde encontrabas ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, cultos o incultos, en fin, toda la gama ahí. Porque ahora era de todos, éramos iguales en Cristo. Y antes era solo para los judíos, ahora era para todas las naciones. Yo creo que te estás dando cuenta. Cuando Jesucristo los manda a todas las naciones y les pide que lleven su mensaje, en la mente de los primeros cristianos, cuando oyen todas las naciones, piensan a todos los judíos que sean iguales que yo en todas las naciones. Pero les dijo, no, a todas las personas. Pero ¿cómo vamos a dejar lo que era tan precioso para nosotros? ¿Cómo vamos a dejar todo lo que nos enseñaron los profetas? ¿Cómo vamos a dejar todo esto? Y por eso algunos se resistieron y dijeron, no, tenemos que volver a lo de antes. Pero Pedro les dijo, no, Dios mismo los limpió, los perdonó y les dio su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos oponer nosotros a Dios? Y yo creo que si podemos criticarlos, podemos decir cómo no escucharon a Dios, pero tal vez lo más probable es que también nosotros a veces estemos en nuestro historial, en la forma en la que hemos hecho, y pensemos, así es la forma correcta de hacer las cosas, así se hacen las cosas, y yo siempre creo que se han hecho así. Y bueno, oportunidades para discutir en la iglesia hay muchas, ¿verdad? Hay gente que piensa que cierta versión de la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y no voy a decir cuál es, porque pueden pensar que digo la Reina Valera 60, pero no, hay otras, ¿verdad? Y la gente piensa, la 60 es inspirada, y la anterior, la 9, esa quién sabe, ¿verdad? Y la 77, quién sabe. Y la del oso, que fue en los 1500, la Biblia del oso, quién sabe. ¿Sabes? Dios vez tras vez nos va diciendo que debemos nosotros ser gente que tiene una visión de dar su mensaje centrado en Dios y en las personas, ¿verdad? No en las maneras en las que ocupamos nosotros para llevarlo. O sea, la forma no se puede volver el fondo, no se puede volver la cosa. Y te voy a explicar algo. Hace tiempo hubo un misionero que se llamó William Carey, que llevó el evangelio, ¿a dónde crees? A la India. Y la India, lo que tú ves en la India el día de hoy, mucho de lo que pasa en la India el día de hoy se lo deben a este misionero William Carey. Pero te voy a decir algo que de él que me sorprendió. Bueno, él fue el primer misionero en la India que se vistió como se viste la gente de la India. Y te puede sorprender eso. Pero como antes los misioneros en la India venían de Inglaterra, primero volvían a los de la India ingleses y luego cristianos. ¿Sí? Primero los enseñaban a tomar té
y después la Biblia, ¿verdad? Porque eso era lo correcto. En cambio, William Carey se vistió como la gente de la India. Pero no solo eso, aprendió los idiomas de ellos. El tamil, el sánscrito. Dije, ¿el sánscrito? Sí, aprendió el sánscrito. Y no solo eso aprendió. ¿Qué crees que hizo? Tradujo un libro sagrado de los de la India al inglés. Dices, ¿cómo hizo eso este misionero? ¿Sabes para qué lo hizo? Porque para acabar una de las costumbres más terribles de la India, que era que las viudas eran quemadas junto con el cadáver de su difunto esposo. Si alguien enviudaba, en este caso una mujer, que quemaban el cuerpo del difunto junto con la viuda viva. Y ellos decían que estaba bien. Y él les enseñó su propio libro sagrado. Les dijo, eso está mal. Pero para eso tuvo que traducirlo, leerlo. Él sabía que lo importante era amar a los de la India. Y ¿sabes qué? Después abrió universidades, después hizo muchas cosas. Pero primero fue el amor hacia los de la India, buscando acabar con esas prácticas, no volverlos ingleses. Bueno, entonces aquí decimos en esta iglesia, somos flexibles y ¿qué? Y adaptables. Aunque nuestras funciones bíblicas siguen igual, cambiamos las formas de nuestra iglesia para alcanzar una cultura cambiante. Buscamos oportunidades para modificar todo lo que hacemos para ser más efectivos en la misión que se nos ha encomendado. Y déjame te digo los cambios que hay en nuestra cultura al día de hoy. Realidades sociales hoy. 6 horas y 43 minutos es el tiempo medio global que pasan los usuarios al día en Internet. Así se indica en un estudio de 6 horas y 43 minutos. ¿Estás de acuerdo o crees que es más? 6 horas y 43 minutos pasa la gente al día en Internet. Otro. Del 2000 al 2021, los estudiantes estadounidenses de preparatoria que dicen tener sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza aumentaron del 26% al 44%. Casi la mitad de los estudiantes de preparatoria en Estados Unidos dicen tener sentimientos persistentes de tristeza o de desesperanza. Y lo más increíble es que están en uno de los países más ricos del mundo, con acceso a todos los avances tecnológicos. De hecho, nacieron con iPhone, ¿sí? No saben lo que es un teclado. Y fíjate, son la generación más triste de la historia. Bueno, otra estadística. En Estados Unidos, 1/4 parte de los niños menores de 18 años viven con uno de los padres y ningún otro adulto. 1 de cada 4 vive solamente con un padre, con el papá o con la mamá. Y te imaginas la falta de que hace de uno de los dos padres. Y termino con esto. Bueno, uno antes. La epidemia de sobredosis de drogas en el país continúa cambiando y empeorando. La epidemia afecta a todos los estados y ahora está impulsada por el fentanilo ilícito, los análogos del fentanilo, la metanfetamina y la cocaína, a menudo en combinación o en formas adulteradas. Se informaron más de 107,000 muertes en los Estados Unidos entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Esas solo fueron las muertes por sobredosis, no los usuarios de las drogas, que van cada día en aumento. Y termino con esta. Si los no afiliados fueran una religión, serían el grupo religioso más grande de los Estados Unidos. Cuando se les preguntó acerca de su entidad religiosa, alrededor de 3 de cada 10 adultos de Estados Unidos dijeron que ninguna, lo que significa que eran ateos, agnósticos o nada en particular, según la encuesta del Centro de Investigación Pew. O sea que casi 1 de cada 3 en Estados Unidos no tiene ninguna religión. Así que 1 de cada 3 que tú te encuentres no sabe de Dios, no sabe de Cristo, obviamente, no sabe de los evangelios, no sabe ni quién fue Adán y Eva, no sabe.
Tú le preguntas del arca, es decir, el arca o el largo que está en San Luis, Missouri, ¿verdad? No van a saber. Y tú y yo podemos creer que es una generación en un país cristiano, pero no, es una generación en un país que viene una cultura post-cristiana. Ya no tienen conocimiento de Dios. Y los padres tampoco, los hijos tampoco, y todo esto va allí. Es la realidad que estamos viviendo el día de hoy, tú y yo, como iglesia. Esa es la gente que tú ves allá afuera. Y no nos debería sorprender que hubiera tanta gente que dijera hoy, estoy muy triste. O los jóvenes dijeran, son muy tristes, porque no está Dios ya allí. En Mateo 9:36 dice esto: y al ver Jesús a las multitudes, se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Lo repito, y al ver Jesús a las multitudes, aquí en este país y en toda Latinoamérica, se compadeció de ellos, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Está aumentando la depresión, la ansiedad, los suicidios, las adicciones, la desintegración familiar. Los tiempos cambian, pero las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Y necesitan a Dios. Necesitan a Dios. Si no, no habrá cambio en este país. Venga el presidente que venga, o los gobernadores que vengan, o los políticos que vengan, que votaremos en la próxima semana, no va a haber cambio, a menos que la iglesia lleve el mensaje a esta nueva generación. Y hago una pregunta para usted y para mí. ¿Qué cambios tengo que hacer para ser efectivo en la misión de Cristo? Si el mundo que está allá afuera ya ni siquiera sabe de Dios, ¿qué cambios tengo yo que hacer para darse a conocer esto? Para darse a conocer que hay esperanza en Cristo y que la vida tiene propósito. Bueno, termino con las palabras de Pablo en 1 Corintios 9, 19 al 23. Y Pablo escribe lo siguiente: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esta ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿Cómo es el corazón de Pablo? ¿Cómo es el corazón de este apóstol que está viendo a los gentiles y está buscando la manera de conectar con ellos? Está buscando la manera de hacerles llegar el mensaje de salvación a una gente que no tiene ni idea. Tú ya lo viste lo que él está dispuesto a hacer. Está dispuesto a ser flexible y adaptable sin comprometer la integridad del mensaje. Yo creo que es un reto para nosotros el día de hoy, un reto muy grande como iglesia. ¿Cómo mantener el mensaje íntegro? Pero ¿cómo estar dispuesto a cambiar las formas para alcanzar una generación diferente a la que tal vez los que somos adultos crecimos? Porque los que estamos adultos diríamos, nuestro método es el mejor, ¿verdad? No, como lo hacíamos es el método correcto. Así que traigan los DVDs para afuera, ¿verdad? Porque ese es el método correcto. ¿Saben que esos teléfonos que ahora no sirven? Los Nokia de antes sí duraban. Te cansabas de ellos antes de que se descompusieran, ¿verdad? Wow. Pero no podemos ir hacia adelante y mirando con el espejo retrovisor. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo, ¿verdad? He buscado que tengo en común con las personas para poder llevarles el mensaje de Cristo. Y hago esta pregunta para cerrar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo como iglesia para poder ser efectivos en la evangelización, en el compartir del evangelio a otros?
sabiendo que lo necesitan, aunque ellos ni siquiera lo saben. Pero las estadísticas dicen que ocupan a Dios más que nunca. La generación más triste de la historia ocupa saber de un Dios que da esperanza. Y eso solo lo sabemos los cristianos, ¿verdad? Pero ¿cómo sabrán si no hay nadie que les predique? ¿Verdad? ¿Cómo escucharán el mensaje si nadie se los cuenta? Tenemos que ser nosotros. ¿Qué cambios ocupamos? Así que esa será mi pregunta para ti, para mí. Y bueno, para que te dejo con alguna herramienta de este siglo. Aquí como iglesia tenemos una herramienta que se llama Right Now Media. Ahí está. Y si tú vas a nuestra página web en Chase Oaks, dice que es el Netflix de los materiales cristianos, ¿verdad? Pero tiene muchas predicaciones. Y sabes, para la iglesia Chase Oaks lo paga para todos sus miembros, para que lo puedan ocupar gratuitamente. Ahí está. Y si no sabes cómo bajarlo a tu computadora o a tu teléfono, ahí en el hub te podemos decir, o vete con tu líder de grupo, él te va a decir cómo bajarlo, ¿verdad? Pero hay herramientas, ¿sabes? No podemos quedarnos con el pasado, tenemos que usar las herramientas que hay el día de hoy, todas. Por supuesto que habrá alguien que no quiere decir que los métodos anteriores no funcionan. No. A lo que voy es de que si alguien quiere usarlo de la manera tradicional, úsalo. Pero si alguien ocupa una manera actualizada, úsala también. Como diría Pablo, busco la manera de tener algo en común con todas las personas. Iglesia, es un tiempo bien importante esto. El tiempo que los próximos años son bien importantes y trascendentes para la generación. Tú ya estás aquí en la iglesia, pero hay mucha generación que no está aquí. Y la generación actual tiene una desesperanza tremenda. No ve el futuro con esperanza, lo ve con desesperanza. Dice este estudio que de la generación más triste es que tienen temor a la guerra, a la economía, al cambio climático. Están llenos de temor y nada más se la pasan en las noticias o en el internet y ven todas las noticias peores que puede haber en el mundo, ¿verdad? Y ya no tienen esperanza ni ganas de seguir viviendo en este mundo que cada día se pone mal en peor. A menos que alguien les comparta la esperanza. ¿Seremos tú y yo? Híjole, como dijeron, no, ¿verdad? ¿Seremos tú y yo? Amén, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad hoy de recordar lo que el apóstol Pablo hacía, Señor. Sabía que era libre en Cristo, pero buscaba la manera de compartir el mensaje con las personas en donde ellas estaban en ese momento. En donde estuvieran en su caminar contigo, o tal vez ni siquiera supieran de ti, o que tal vez ni siquiera tuvieran la menor idea de quién eras tú, pero Pablo sí. Igual hoy, Señor, hay una generación a nuestro alrededor que no tiene la menor idea de lo que eres tú ni de lo que haces, pero nosotros sí podemos ser tus testigos y podemos compartir de lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Somos testigos que comparten lo que tú has hecho en nuestras vidas. Para que esta generación triste, desanimada, para que la sociedad que está caída en destrucción y que está buscando la razón por la destrucción en la tecnología o en la ciencia, y más avanza la ciencia y más se destruye la sociedad. Oh Señor, permite que tu iglesia sea la que se adapte a los tiempos, buscando por todos los medios de ser flexibles y adaptables para llevar tu mensaje, ese mensaje de esperanza, la ley de Cristo, a la gente que no te conoce el día de hoy, Señor. Permítenos que no nos casemos con los métodos, nos casemos con tu mensaje. No nos casemos con las formas, nos casemos contigo, Señor, con ese espíritu que trae libertad. Gracias, Señor, porque amas a todo el mundo y por eso estamos aquí nosotros en esta parte del mundo adorándote el día de hoy. Porque hace muchos años alguien como Pablo decidió llevar ese mensaje a los gentiles por instrucciones tuyas. Gracias, Señor. Oramos agradecidos contigo de que así como lo hiciste ayer, usaste a Pablo, así como lo hiciste ayer usando a William Carey, lo harás otra vez a través de nosotros.